Ya, vamos a empezar entonces. Vamos a resolver algunos ejercicios que he encontrado de modelos de parcial que he visto. Si tienen alguno que quieran resolver, lo pueden pasar al WhatsApp. El que quiero resolver primero es el que mandaron al grupo, que es este de acá. Ahorita lo pongo. Ya sé. A ver, ¿se ve, verdad? Disculpa que preguntes, que mi internet está medio lento, así que no sé si se muestra bien. Mm, ok. Mm, ya. De todas maneras, lo estoy grabando y esto lo voy a subir cuando acabe la clase, ¿ok? A ver, ya. Bien, vamos a resolver primero este de acá, así que lo voy a copiar tal cual como se ve, más o menos, porque está medio con mala calidad, pero igual se puede llegar a entender un poco. A ver, esto creo que es al cuadrado, x, y, x, y, todo esto dividido entre coseno al cuadrado de x, y esta sería la diferencial de... A ver, y aquí tendríamos x coseno al cuadrado de xy más seno de y. Ya, si tienen alguna duda mientras lo resuelvo, me avisan igual. Bien, cuando tiene esta forma la ecuación diferencial, o sea, cuando tenemos las diferenciales separadas, en este caso estos dos son las diferenciales, normalmente los que nos trata de decir el ejercicio es que este es una ecuación diferencial exacta. Entonces, como hemos visto en el video anterior, para saber si es exacta o no, todo esto que acompaña al diferencial de x, yo lo voy a derivar respecto de y. Y todo esto que acompaña a la diferencial de y lo voy a derivar con la otra variable, que en este caso es derivada respecto de x. Entonces, igual hacemos esta notación, decimos que todo esto que acompaña a la diferencial de x se llama m. Esta sería mi m, ¿no? La función m. Y todo lo que acompaña a la diferencial de y sería la función n. Más formal lo podrían poner como una función de x y y, o sea, entre paréntesis, pero no es necesario. Bien, ahora, como es una división, bueno, aquí tenemos una división y aquí también, entonces derivar va a costar un poco más, por así decirlo. Entonces es mejor, a ver, ya. Como es una división, va a costar más, por así decirlo, derivar. O sea, se puede derivar, pero sería más fácil si lo podemos convertir como en una multiplicación. Y en este caso, como es trigonométrico, en este caso esta función de acá está dividiéndose entre coseno al cuadrado de x y. Nosotros sabemos que 1 sobre coseno de cualquier cosa es igual a secante. Eso por propiedades trigonométricas. Entonces, yo puedo repartir toda esta división entre cada término que está arriba, porque aquí arriba tenemos una y que se está sumando con esto acá. Entonces, esto que está dividiendo a estos dos términos, yo lo puedo pasar. O sea, tendría y dividido entre coseno al cuadrado de xy y tendría aquí seno de x por coseno al cuadrado de xy dividido entre coseno al cuadrado de xy. Y acá en este segundo término podemos ver que podemos simplificar. O sea, podemos simplificar el coseno al cuadrado de xy con coseno al cuadrado de xy. Y estos dos se van, entonces me queda solo el seno de x en este caso. ¿Ok? Y todo esto, recordemos que está siendo multiplicado por la diferencial de x. Diferencial de x. ¿Se ve bien, no? ¿O se está lagueando? No sé si se ve bien.
A ver, un pulgar arriba creo que eso. Eso supongo que está bien. Ya, ya, si hay problemas me dicen, ¿no? No. Ya, aquí igual tenemos una división, entonces este coseno al cuadrado de x y, como vimos antes, la inversa del coseno, o sea, si tenemos uno sobre coseno, lo podemos hacer, o sea, igualar a secante, a su otra función trigonométrica, eso por propiedad. Entonces, aquí, esto en vez de decir coseno al cuadrado de x y, yo lo puedo poner como por secante al cuadrado de x y es lo mismo, solo que en este caso ya no tengo ninguna división y ya será más fácil de derivar. Ya, voy a poner los paréntesis un poco más cortos, ahí está. Ya, en el otro lado tenemos esto de acá, ¿no? Que se está multiplicando con la diferencial de y. Entonces yo, esto de la misma manera, tenemos un coseno dividiendo, entonces en vez de que sea coseno dividiendo, lo voy a poner como secante. Entonces tendría x por, en este caso, secante al cuadrado, porque tenemos coseno al cuadrado, entonces va a ser secante al cuadrado. ¿De qué? De x por y. No sé, x, y más seno de y. Y recordemos que todo esto está siendo multiplicado por la diferencial de y. Y todo esto está siendo igualado a cero. Bien, ahora sí. eh, entonces todo lo que está multiplicando a la diferencial de x, vamos a decir que es la m. Y todo lo que está multiplicando a la diferencial de y va a ser la n. Esto por ecuación diferencial exacta. Entonces, para verificar que esta ecuación se puede resolver o es exacta, se puede resolver por método exacto, hay que derivar todo esto del lado izquierdo, bueno, de este lado, respecto de y. Se pueden dar cuenta si lo derivan, si se memorizan que hay que derivarlo respecto de la otra variable. Como esto es diferencial de x, lo voy a derivar respecto de y. Entonces voy a decir la derivada de m, o sea, todo esto de acá, respecto de y, va a ser igual. Y en este caso hay que derivar. Ahora, como estamos derivando respecto de y, todo lo que no sea y, en este caso x o un número, lo vamos a tomar, o sea, en este caso x lo vamos a tomar como un número, perdón, ¿ok? Porque estamos derivando respecto de y. Si derivamos esto primero, porque es una suma y hay que derivar, tenemos una multiplicación, donde aquí tenemos la y aquí tenemos una función en donde participa también la y. Entonces, como tenemos la derivada de una multiplicación, si se acuerdan la fórmula, era la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Entonces, si derivamos la primera, la derivada de y respecto de y va a ser 1. Entonces, la derivada de la primera que va a ser 1 por la segunda sin derivar, entonces esto va a ser secante de xy al cuadrado. Luego más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Entonces hay que derivar esto de acá. A ver si lo hacemos un poco por separado para derivar esto. Aquí ya. Tienen que practicar un poco esto, lo que es la eh, derivada de cadena, creo que es. Perdón, no me acuerdo muy bien, pero era básicamente, ahora si este 2 que está aquí lo ponemos como así, de esta manera que sería igual. Entonces, si derivamos esto, como, o sea, si hiciéramos como que todo el paréntesis fuera como x, por así decirlo, ustedes ya saben cómo se deriva esto, ¿no? Esto se deriva bajando el exponente y multiplicando por la x, ¿no? Entonces, hacen lo mismo aquí. El 2 se baja y se multiplica por, bueno, se le quita un exponente, que sería, en este caso, 1, ¿no? X, y. Solo que en este caso multiplicamos ahora por la derivada de lo que está dentro. Entonces, hay que derivar, en este caso, secante de x, y, así. ¿Ok? Entonces, hicimos esto de acá. Ahora hay que derivar esta secante de x, y. Entonces, de la misma manera, hacemos como que todo lo que está dentro de x, y, o sea, todo lo que está dentro de la secante no importe, por así decirlo, o sea, que sea una sola variable. Y derivamos como la fórmula lo indica. Si recordarán en el formulario la derivada de una secante, si no estoy mal, a ver, esto acá se queda igual.
xy. La derivada de esto sería secante, en este caso de xy, que es lo mismo, que está aquí adentro, por tangente de xy. Bien. Y ahora hay que derivar lo que está dentro. Es como que vamos entrando, es como que la derivada va entrando en función, entre función y función. Por ejemplo, aquí derivábamos primero el exponente, por así decirlo, entonces el exponente lo bajamos, le restamos 1 y ya, y derivamos lo que está dentro, y al derivar lo que está dentro, que es esto de acá, derivamos la secante primero, y esa derivada de secante es secante por tangente, y luego tenemos que derivar también lo que está dentro, que sería la derivada de x y y. Y recordemos que estamos derivando respecto de y, en este caso, no de x. Entonces, si derivamos esto de acá respecto de y, el x lo vamos a tomar como un número. Es como si estuviéramos derivando, o sea, estamos derivando esto, ¿no? X y. Es como si estuviéramos derivando 3y, por ejemplo. ¿Cuál sería la derivada de esto? Sería 3, ¿no? En este caso, la derivada de esto va a ser entonces x. Entonces, si derivamos esto, va a dar x. A ver, sí. Y esta sería la derivada. Entonces, si recordamos, estábamos derivando todo esto. Entonces, esto lo voy a copiar. A ver, esto lo voy a poner aquí. A ver, habría que recordar que estábamos haciendo. Estábamos derivando esto primero, ¿no? Entonces, era la derivada de la primera por la segunda sin derivar, que es esto de acá. Y luego la derivada de la segunda, que esto derivamos, que es esto de acá, por la primera sin derivar. O sea, esta y sin derivar. Entonces, multiplicaríamos aquí la y a todo esto de acá. Y ahora tenemos que derivar esto de acá, pero como estamos derivando respecto de y aquí no hay ninguna y, o sea, tenemos un seno de x, que no tiene nada que ver con la y, es como si fuera un número. Entonces la derivada de un número va a ser cero. Entonces esta derivada va a dar cero, y cualquier cosa sumado con cero va a dar esto mismo. Entonces aquí ya acabaría. Una vez hemos derivado esta parte de acá, habría que derivar esta función, la que está acompañando la otra diferencial. Entonces sería derivar la n, que es esto de acá, respecto de x. Como aquí está acompañado por la diferencial de y, habría que derivarlo respecto de la otra variable, que en este caso es x. Ahora, entonces vamos a derivar respecto de x. Aquí lo mismo, más o menos. Tenemos una multiplicación donde está la x y también aquí la x está involucrada. Entonces sería la derivada de la primera, que va a ser 1. Entonces 1 por la segunda sin derivar. Entonces 1 por esto va a ser esto, ¿no? Entonces va a dar esto acá, secante de x. Y luego tenemos más, eso por fórmula de derivada de una multiplicación. La segunda, la derivada de la segunda por la primera sin derivar, ¿no? Entonces, derivaríamos esto también, de nuevo. A ver, secante al cuadrado de xy. Y la derivada, pero en este caso hay que derivar respecto de x, ya no de y. Aunque va a ser lo mismo. De la misma manera, eh, recordemos que aquí está siendo elevado al cuadrado. Lo podemos ver mejor de esta manera si lo pongo así. Sería lo mismo. Y estamos derivando. Entonces, lo mismo, derivamos como si fuera un exponente nomás. Entonces, el exponente baja, le restamos 1 y sería 1, entonces sería todo esto elevado a la 1. O sea, secante de xy elevado a la 1, que es lo mismo. Y luego derivamos lo que está dentro del exponente, que en este caso es lo mismo, ¿no? Que es esta otra. Secante de xy, derivada. Ahora, derivamos ahora esto, la función secante, la derivada de la secante en el formulario está como. A ver, primero voy a copiar todo esto, ¿no? La derivada de esto en el formulario es secante de lo que está dentro, que en este caso es xy, por tangente de lo mismo que es xy. Esa es la derivada de la secante en sí. Y aparte,
hay que derivar lo que está dentro de la función secante. En este caso lo que está dentro de la función secante es xy, entonces hay que derivar. Si se dan cuenta es como que estamos profundizando la derivada, por así decirlo, como que va entrando más en la función. Eso más que nada es la derivada de cadena, no me acuerdo el nombre, perdón. Ahora lo voy a buscar así para nombrarlo mejor. Era regla de la cadena, sí, eso. Que básicamente trataba en que si tenías una función dentro de otra función, entonces derivabas primero la función externa, en este caso la función externa es el exponente. Entonces primero derivas eso y luego derivas la función interna. En este caso la función interna es esto acá. Y eso lo estamos haciendo, lo derivamos. En este caso hay tres funciones, ¿no? En este caso porque hay que derivar esto más y la derivada de eso da esto y ahora hay que derivar lo que está dentro, como que vamos entrando más. Hasta que llegamos al final, que es esto de acá, que sería el final. O sea, esto derivamos, en este caso respecto de x, si recordamos bien estamos derivando respecto de x, entonces, como estamos derivando respecto de x, la y lo vamos a tomar como un número, o sea, va a ser como si estuviéramos derivando 3x, la derivada de 3x que va a ser 3. Entonces aquí lo mismo, la derivada de yx va a ser y. Entonces aquí va a ser y. Bien, esta sería la derivada, entonces lo voy a copiar. Y recordemos que estábamos derivando mm, eso de acá, ¿no? Y era la derivada de la primera por la segunda sin derivar, que era esto, y la derivada de la segunda, que es todo esto que hemos derivado, por la primera sin derivar. O sea, hay que multiplicar todo esto que hemos derivado por la primera, en este caso x, sin derivar. Entonces tendríamos, una vez hemos derivado, en la mayoría de los casos no va a ser tan complicado derivar, en este ejercicio no va, si lo complicaron. Pero en este caso, una vez derivamos, obtenemos las dos derivadas, hay que verificar si las dos derivadas dan el mismo valor, o sea, son iguales, para saber si son exactas. En este caso, esto con esto son iguales. Tenemos esto que es igual, esto también se repite, y aquí igual, ¿no? Que está en diferente orden, pero no importa porque es una multiplicación. Entonces, son iguales, por lo tanto, es exacto. Entonces, una vez que hayan identificado que es exacta, lo que hacen es con fórmula igual de ecuación diferencial exacta, que lo tengo en el otro video, pero lo voy a anotar aquí igual. Era, teníamos que la derivada de una función que no conocemos respecto de x va a ser igual a m, y la derivada de una función respecto de y va a ser igual a n. ¿Ok? Esto en su formulario, igual, simplemente dicen que todo esto que está aquí que es igual a m va a ser igual a la derivada de una función respecto de x, o sea, respecto de esta variable. Y lo mismo con la n. Si no creen que lo pueden recordar, entonces lo pueden utilizar en su formulario, creo. No sé si dejará de usar. Si no, se lo memorizan. ¿Qué hacemos con estas dos fórmulas? Elegimos cualquiera. Pueden elegir cualquiera de estas dos. En este caso, yo voy a elegir la... En este caso, cualquiera. Voy a elegir esta. Entonces vamos a copiarlo tal cual como está. La diferencial de una función respecto de x igual a m. Bien, ahora en vez de m, yo voy a poner el valor de... un rato. Ya, hola, hola. Ya, a ver, ya. A ver, en vez de m, voy a poner el valor que tiene m en este caso, que es todo esto acá. Es y por secante al cuadrado de xy más seno de x. A ver, ya, eso sería. Ahora,
Luego, de haber reemplazado la m, ahora sería quitarle estas diferenciales para hallar la función que no conocemos. En este caso, esta diferencial de x, como está dividiendo, lo voy a pasar aquí a multiplicar. Diferencial de x. Entonces ya no estaría aquí dividiendo, sino que la he pasado aquí a multiplicar todo. Una vez que hemos hecho eso, habría que integrar ambos lados. Entonces, la integral de esto con esto se va. Y esta integral habría que resolverlo. Entonces, aquí ya no estaría la integral, tendríamos la función. Y aquí habría que integrarlo. Entonces, esta integral la voy a separar. Como aquí tenemos una suma, voy a integrar ambos términos por separado. Entonces tendría la integral de... Una cosa, aquí como estamos integrando respecto de x, la y, vamos a tomarlo también como un número, como hicimos la derivada. Entonces, como y es un número, lo voy a sacar de la integral. Y tendría aquí secante al cuadrado de xy, diferencial de x, más integral de seno de x, diferencial de x. Bien, ahora lo suyo sería resolver estas dos integrales. Esta integral es sencilla, esta no parece sencilla, pero vamos a ver. Bien, ahora, primero vamos a resolver esta que es fácil. Bueno, si no, pongo el formulario aquí para que se pueda ver igual. Integrales, aquí está. Ya. En esta integral, bueno, lo tenemos aquí. Entonces, tenemos que esta integral va a ser igual a menos coseno de lo que tiene dentro de la función, que en este caso es x, más la constante, ¿no? Entonces, la constante lo voy a poner al final. Entonces, tendría y. Esta integral ahorita la vamos a resolver, pero lo voy a poner aquí tal cual como está. Más, bueno, en este caso sería menos coseno de x, ¿no? Ya. Ahora, para esta integral, tenemos la integral de secante al cuadrado. Vemos que aquí tenemos una fórmula que tiene eso, la integral de secante al cuadrado, pero hay que tener cuidado porque, ¿por qué? Porque tenemos aquí que dentro de la función secante al cuadrado tiene dos variables, ¿no? Que es x y y. Recordemos que la y lo estamos tomando como un número, entonces es como si tuviéramos 3x, por ejemplo, dentro de la función. O sea, es un número. Ahora, la fórmula en sí, lo que está dentro de la función trigonométrica, tiene que ser igual a lo que se está diferenciando. O sea, en este caso, para que yo pueda integrar esto, la diferencial también tendría que decir x y y, porque es lo que tengo dentro. En este caso no me dice eso, me dice diferencial de x. Entonces, aquí no debe estar la y, por así decirlo. Entonces, eso me da un indicio de que tengo que hacer cambio de variable dentro de la integral. Entonces, por separado podemos llevar la integral para resolverlo aquí. Tenemos integral de secante al cuadrado de x y, diferencial de y, de x, perdón. Entonces, aplicando un cambio de variable, vamos a decir que voy a llamar una variable u, va a ser igual a lo que está dentro, que en este caso es x y y. Recordemos que estamos tomando a la y como un número, entonces luego tenemos ya este valor para poder reemplazar dentro, pero necesito la diferencial. Entonces vamos a derivar la u respecto de x. Entonces si derivamos la u respecto de x, recordemos que la y es un número. Entonces si derivamos esto respecto de x, o sea, si derivamos esto, es como si estuviéramos derivando, no sé, esto de acá, porque y es un número, ¿no? Y la derivada de esto es 3, ¿no? Entonces la derivada de esto va a ser y. Entonces tenemos aquí y. Y luego la diferencial de x la vamos a poner acá. Diferencial de x aquí. Lo mandamos a multiplicar como está dividiendo. Y esta y de acá, que está multiplicando, lo voy a pasar aquí a dividir. ¿Ok? Y tendría esta fórmula de acá para reemplazar en la integral. Entonces en la integral me queda
secante al cuadrado de xy, que en este caso xy habíamos dicho que va a ser igual a u, y la diferencial de x, que en este caso hemos visto que va a ser igual a diferencial de u dividido entre y. ¿Ok? Entonces ya hemos simplificado un poco la integral para poder aplicar esta fórmula de acá. Bien, entonces una vez hemos aplicado el cambio de variable en la integral, ahora la función quedaría más o menos así. Función igual a y integral de todo esto que hemos hecho con cambio de variable que nos quedó así. Sería secante al cuadrado de u, diferencial de u, dividido entre y. Como y es un número, en este caso porque lo estamos diferenciando respecto de x, lo vamos a llevar afuera. Entonces sí, quedaría acá. Y y con y se simplifica y me quedaría así. Menos coseno de x. A ver, ya. Entonces, una vez integramos esto de acá, que la fórmula está, a ver, tenemos que la integral de secante al cuadrado de u, diferencial de u, va a ser igual a tangente de u más c. Entonces va a ser, a ver, todo esto va a ser igual a tangente de u más c, la constante lo voy a poner al final. Voy a poner esto de acá, coseno de x, y la constante. Si recuerdan, como nosotros la y lo hemos tomado como un número en toda la integración, la constante ahora va a estar en función de y, o sea que tenemos que poner c sub y. Aquí en vez de u tengo que poner su valor original, ya no sería u, sino sería lo que vale aquí, que sería xy, ¿no? No, x, esto, así, xy. Ya, entonces ya la función tenemos que es igual así a esto, pero no lo podemos dejar así el resultado porque tenemos que encontrar esta constante, cuál es su valor. Entonces, para hallar el valor de esta constante, lo primero que tenemos que hacer es derivar esta función. Derivamos esta función respecto de la otra variable. Como yo tomé este camino y la función estaba derivado de respecto de x y hemos resuelto de esa manera, lo que voy a hacer ahorita es derivarlo de la otra variable, que sería derivada respecto de y. Entonces voy a derivarlo respecto de y. Ya. Si derivamos toda esta expresión respecto de y, aquí tenemos una función trigonométrica que su derivada, si no me equivoco, era el logaritmo natural. A ver, voy a revisar. Mm, tenemos el formulario de las derivadas. A ver, tenemos que la derivada de una tangente. Ah, no, perdón, era secante al cuadrado. Sí. Ya, entonces derivamos respecto de y, entonces hay que derivar todo esto. La derivada de todo esto va a ser secante al cuadrado de xy. Como aplicamos regla de la cadena, entonces hay que derivar lo que está dentro de la tangente igual. Entonces la derivada de lo que está dentro, como estamos derivando respecto de y, entonces la x lo vamos a tomar como un número, y como estamos derivando esto y x es un número, es como si estuviéramos derivando 3y, digamos. La derivada de 3y que va a ser 3. Entonces si derivamos xy va a ser la x, ¿no? Entonces derivando esto va a dar x, ya. Hay que derivar esto igual. Estamos derivando respecto de y todo lo que no sea y va a ser como un número. Entonces aquí no hay ninguna y, entonces va a ser un número, entonces la derivada del número va a ser 0. Y esto me va a dar 0. Y luego la constante lo voy a su forma implícita, la derivada de la constante respecto de y. Bien. Lo siguiente que hay que hacer es, como aquí tengo yo la diferencial de la función respecto de y,
me voy en mi fórmula inicial y aquí tenemos que ese término es igual a n, ¿ok? Entonces todo esto hay que igualarlo a n. Todo esto va a ser igual a n. En vez de n, vamos a poner su valor, que en este caso, si regresamos, todo su valor era esto de acá. Entonces, en vez de n voy a poner su valor, que es x secante al cuadrado de xy, más seno de y, más seno de y. Ya. Igual, en el lado derecho queda lo mismo, entonces voy a copiarlo nomás. Y en este caso, siempre, bueno, normalmente siempre se van a terminar simplificando algunas expresiones. En este caso, x secante al cuadrado de xy con x secante al cuadrado de xy se terminan simplificando o restando, porque de todas maneras, si esto lo llevo al otro lado a restar, se va a hacer cero. Entonces todo esto se hace cero y me quedaría reordenando, si muevo esto a la izquierda, tendríamos la diferencial de la constante respecto de y es igual a seno de y. Y ahora esta diferencial de y la paso a multiplicar al otro lado. Ya no estaría aquí dividiendo. Y lo integro en ambos lados para desaparecer las diferenciales y ya tengo el valor de la constante sub y. Y habría que resolver esta integral y esta integral daría menos coseno de y. Una vez hemos encontrado el valor de la constante sub y, habría simplemente que reemplazarlo en la función que teníamos aquí, que hemos pillado. Entonces, si lo reemplazamos, me da que la función es igual a tangente de xy menos coseno de x y reemplazamos c sub y es menos coseno de y. Entonces, menos coseno de y. Ya tenemos la función y hay que aplicar la fórmula sencilla. Aparte de estas dos, tenemos que para el resultado final, toda la función va a ser igual a una constante. Entonces, todo esto que hemos hallado lo igualamos a una constante. Entonces tenemos que tangente de xy menos coseno de x menos coseno de y va a ser igual a una constante. Y eso va a ser el resultado final de la ecuación diferencial. Y ese sería el resultado final. Como ven, este sí estuvo más largo y un poco complicado porque como junta dos variables en una función trigonométrica, derivar se vuelve un poco complicado. Pero el concepto es el mismo, ¿no? Sería simplemente para hallar que es ecuación exacta, derivar estos dos y ver si son iguales. Si lo son, elegimos cualquiera de estos dos, de estas dos fórmulas. Yo en este caso elegí esta de acá, aquí para resolver, pero podían haber resuelto por este camino, por así decirlo, y les va a dar lo mismo. Y ya, no sé si tienen alguna duda, no sé si se entendió este ejercicio, o alguna parte que quieren que lo vuelva a explicar. Disculpe, hay un método que usa el señor Grajeda y no lo he podido Sí. resolver por este método. Lo dejé ahí en el WhatsApp, por diferencial. ¿Cómo va? Hay un método que enseña Grajeda que se llama por diferencial. Ya, Para a hacer ver una si estoy foto, viendo. Ajá, lo estoy viendo. A ver, lo voy a pegar si no. Aquí. Igual, hasta donde yo sé, en sus exámenes no suele decir, porque este es de su libro, ¿no? Creo. sí es de No, su no libro. suele, sí, sí. No suele en los exámenes decir por diferenciales o por unión o algo así. Lo que he visto es que dice por exacta. Igual no sé
si tenés que poner sus métodos o por qué método lo estás resolviendo de sus métodos que él pone, pero, o sea, si dice exacta, se puede resolver en este caso por este método, que creo que es el de definición, si lo que he visto en su libro. Bueno. Sí, ese es el Eh, de por ajá. A ver, voy a ver un rato, lo voy a pausar el video. Ya, vamos a resolver entonces este de acá. Ya, entonces esto que acompaña a la diferencial de x sería la m, esto que acompaña a la diferencial de y sería la n. Entonces derivamos lo que está en m respecto de y. Todo lo que no sea y lo tomamos con un número, entonces aquí no hay nada de y, sería 0. Y acá todo esto sería como un número y si derivamos seno de y, nos da coseno de y. Entonces tendríamos 3x al cuadrado coseno de y. Luego derivamos n respecto de x. Esto de acá derivamos respecto de la otra variable. Entonces sería coseno de y sería como un número, entonces vamos a derivar solo esto. Y la derivada de esto, el exponente baja, le restamos 1 al exponente y quedaría eso de ahí. Y en este caso, como podemos ver, dan lo mismo, o sea, son iguales. Entonces, como son iguales, por lo tanto va a ser exacto. Bien, entonces, usando la fórmula que teníamos, que era una función desconocida, la derivada de esa función desconocida respecto de x va a ser igual a m, y la derivada de la función desconocida respecto de y va a ser igual a n. Podemos tomar cualquiera de los dos valores. En este caso, como veo que n va a ser más fácil integrar, entonces voy a elegir este camino de acá. Entonces lo copio tal cual, la diferencial de la función respecto de y va a ser igual a n. En vez de n voy a poner ya su valor, en este caso es x al cubo coseno de y. Ahora, la diferencial de y la paso al otro lado, a multiplicar, y integro a ambos lados. La integral con la diferencial se va y me queda la función. Y aquí, como estamos integrando respecto de y, entonces x lo vamos a tomar como un número, entonces se va de la integral. Tendríamos la integral de coseno de y respecto de y. Ahora, esta integral de acá es seno de y. X al cubo por seno de y, más la constante. Pero en este caso, como hemos tomado la x como un número, la constante va a llevar como índice el sub x. ¿Ok? En el anterior caso lo hicimos con constante sub y, porque en ese caso habíamos tomado la y como un número, pero con este caso hemos tomado la x como un número. La penalización, por así decirlo, es como... Perdón. Claro. La penalización es que la constante va a llevar el índice x. Ya. Entonces enmarcamos esta función porque vamos a regresar a esta más adelante. Y ahora lo que tenemos que hacer es hallar el valor de la constante x. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente derivamos esta función respecto de la otra variable. Como habíamos tomado esta función, bueno, esta fórmula que habíamos derivado respecto de y, entonces hay que derivarlo de la otra variable que en este caso es x, derivada respecto de x. Como estamos derivando el lado izquierdo respecto de x, vamos a derivar el lado derecho también respecto de x. Como esto es un número, porque no lleva la x, lo vamos a tomar como un número, vamos a derivar solo esto. Entonces tendríamos 3x al cuadrado seno de y más la derivada de la constante x respecto de x. Luego esto de acá, utilizando la fórmula que tenemos, que es esta de acá, vamos a reemplazar por su equivalente, que en este caso es m. Y m es todo esto de acá, entonces voy a ponerlo. Tendríamos e a la x más 3x al cuadrado seno de y igual a 3x al cuadrado seno de y
más diferencial de la constante sub x, diferencial de x. Aquí normalmente y siempre casi ambos términos o algunos términos se simplifican y se hacen cero. En este caso, si este lo paso al otro lado, restar, se va a hacer cero. Entonces tendría diferencial de la constante sub y respecto de x, perdón, es x está acá. Y en el otro lado tengo elevado a la x. Luego esta diferencial de x que está dividiendo lo paso aquí a multiplicar. Ya no estaría aquí. Sí. Y ahora integro ambos lados. La integral con la diferencial se simplifica y tendría la constante sub x. Y esta integral de acá es igual a e a la x. Y ya tendría el valor de la constante. Ahora, reemplazando en la función original, tenemos que la función va a ser igual a x a la cubo por seno de y, más la constante, que en este caso es e a la x. Y aquí ya tendríamos el resultado de la función, pero en el formulario tenemos que, al final tenemos que la función igualarla a una constante. Entonces, toda esta función lo igualamos a una constante. Entonces, todo esto lo igualamos a una constante c, igual a c. Y este sería el resultado de la función. A ver. Bien, vamos a resolver este más de acá. Voy a ponerlo en su otra manera para que sea más fácil. Sería 2x y elevado a la menos 3, diferencial de x, más y al cuadrado menos 3x al cuadrado, y a la menos 4, diferencial de y, igual a 0. Ah, y aquí nos pone una condición inicial. No sé si les habrá enseñado eso, pero a ver, sería y. En este caso, también se puede escribir de esta manera. Y en 1 va a ser igual a 1. Lo que está dentro de x sería, bueno, lo que está dentro de y sería la x. En este caso, de acá podemos tomar que x va a tomar el valor de 1, o sea, lo que está dentro de la función. Y cuando x toma ese valor 1, y toma este valor, en este caso el mismo valor que es 1. Eso lo vamos a reemplazar en la solución final, cuando hayamos resuelto. Bien. Eh, Vamos a resolverlo primero por el método de definición y ya luego por el método de unión, ¿sí? Vale. Entonces este sería mi m y este sería mi n, ¿sí? Entonces sería derivar la m respecto de y. Si derivamos la m respecto de y, todo esto de acá que está multiplicando lo vamos a tomar como un número y el exponente bajaría, tendríamos menos 3. Bueno, como este exponente baja, se multiplicaría con el 2. Entonces menos 3 por 2 va a dar menos 6. X, Y. Y le restamos 1 al exponente dándonos menos 4. Luego derivamos la n respecto de x. Como estamos derivando respecto de x, esto que es y al cuadrado va a ser un número. Entonces lo vamos derivando, nos da 0. Luego derivando esto de acá, que aquí me equivoqué de este paréntesis acá. Tendríamos el 2 baja del x y se multiplica con el 3, entonces tendríamos menos 6. X, y a la menos 4. Y como podemos ver, dan el mismo valor. Entonces, por lo tanto, sería exacto. Una vez que hemos pillado que es exacta, tenemos por definición estas fórmulas de acá, que una función que no conocemos, si la derivamos respecto de x va a dar m, y si la derivamos respecto de y va a dar n. Y ya. Entonces podemos tomar cualquiera de estos dos valores. En este caso, el que veo más fácil de integrar sería este de acá. Entonces voy a irme por este valor. Entonces la diferencial de una función respecto a x va a ser igual a m y el valor de m sería igual a
a 2x y a la menos 3. Esta diferencial de x que estaba dividiendo lo paso a multiplicar y integro a ambos lados. La integral con la diferencial se va y me queda la función igual a. Y aquí, como estamos tomando la y como un número, entonces lo puedo sacar junto al 2 de la integral. Entonces tendría 2y al cubo, integral de x, diferencial de x. Ya, ahora resuelvo la integral que es sencilla. Le sumamos 1 al exponente y lo dividimos entre ese mismo exponente, dándonos 2y al cubo, 1 al cubo negativo. Y la integral nos da x al cuadrado dividido entre 2. Este 2 con este 2 se va. Y me queda así, ¿no? Y la constante, en este caso, con su índice y. Como habíamos tomado la y como un número, entonces la constante va a salir con índice y. Enmarcamos esta función porque vamos a ir a ella más adelante y ahora lo suyo sería hallar el valor de la constante. Para eso voy a derivar la función respecto de la otra variable, que en este caso, como usamos esta de acá, pues hay que derivarlo por esta de acá, que es diferencial respecto de ella. Respecto de ella. Ya. Como derivamos el lado izquierdo respecto de y, habría que derivar también el lado derecho respecto de y. Derivando el lado derecho respecto de y, esto sería un número. Esto acá lo derivamos y daría menos 3. Y a la menos 4, x elevado a la 2. Más, y la derivada de la constante sub y respecto de y. Ahora, esta diferencial de acá, aquí sabemos que es n igual a n, y n es igual a todo esto acá, entonces lo voy a reemplazar. Entonces tengo y al cuadrado menos 3x al cuadrado y a la menos 4. Entonces 3x al cuadrado y a la menos 4 igual a menos 3y a la menos 4x al cuadrado más diferencial de constante sub y, diferencial de. Bien, estos dos acá se simplifican o se restan. Si lo paso al otro lado pasa con signo opuesto y no se van a restar. Y ordenando un poco, tendría la diferencial de la constante sub y respecto de y igual a esto de acá, que es y al cuadrado. Luego esta diferencial la paso a multiplicar y integro ambos lados. Integro esto y integro esto. La integral con la diferencial se va y me queda la constante. Y la integral de esto me da y al cubo dividido entre 3. Entonces ya tengo el valor de la constante y ya lo puedo reemplazar en la función que teníamos acá. Entonces mi función al final va a ser igual a x al cuadrado y a la menos 3 y más y al cubo dividido entre 3. Y ya tendríamos la función. Ahora habría que aplicar lo que tenemos acá, que sería la función igual a una constante, que eso hay que aplicarlo al final, que es en este momento. Entonces todo el valor de la función, que en este caso es esto acá, lo igualamos a una constante, igual a c. Y ese ya sería el resultado de la ecuación diferencial. Y ahora aplicando el otro método, que es el de unión, eh, ahora vamos a probar si funciona. Mm, Bien, aplicamos integrales en toda la expresión. Entonces sería integral de todo esto unido en vez del signo positivo. Y la integral de todo esto y la integral de todo esto igual. Entonces sería integral de 2x y a la menos 3, diferencial de x, unión, integral de y al cuadrado menos 3x al cuadrado y a la menos 4,
diferencial de y igual a la integral de cero, que en este caso la integral de cero va a ser una constante. Bien, una vez hacemos eso, integramos, y en este caso, como estamos integrando respecto de x, la constante elevada, bueno, la y elevado a la menos 3 lo podemos tomar como un número, entonces lo saco de la integral, junto al 2. Entonces me quedaría algo así, 2y a la menos 3 integral de x diferencial de y. Y aquí unión, aquí como tenemos una resta de dos expresiones, puedo repartir la integral en ambos lados. Entonces tendría la integral de y al cuadrado diferencial de y menos como 3, bueno, como x al cuadrado lo vamos a tomar como un número, ya que la diferencial la estamos haciendo respecto de y. Entonces lo puedo sacar junto al 3. Entonces me quedaría 3x al cuadrado, integral, integral de justamente solo y a la menos 4, diferencial de y, igual a una constante. Ya. Ahora sería resolver las integrales, entonces tendría 2y a la menos 3. Esta integral me da x al cuadrado dividido entre 2. El 2 con este 2 se va. Me queda unión. Y esta integral de acá sería y al cubo dividido entre 3. Y esta integral de acá me da menos 3x al cuadrado y a la menos 3 dividido entre menos 3, ¿no? El menos con el menos se va, el 3 con el 3 también, y me queda como positivo. X al cuadrado y a la menos 3 igual a c. Y como tenemos una unión, bueno, aquí se sobreentiende que hay un paréntesis, ¿no?, de la otra expresión. Eh, como esto de acá se repite aquí igual, entonces se quedaría una sola vez x al cuadrado y a la menos 3. Y como solo queda esto de acá que no se repite, lo sumamos en la expresión. En este caso, como está con signo positivo, quedaría con signo positivo, así. Y al cubo dividido entre 3, igual a una constante. Y este sería el resultado que tendría que habernos dado lo mismo, si es que no me he equivocado. Sí. Entonces, eso sería con respecto a las ecuaciones diferenciales exactas. Pueden usar este método igual si les deja. Se ve más fácil en realidad. Entonces, si lo pueden utilizar, lo utilizan más. Igual creo que en algunos ejercicios he visto que pone por definición, eso sí. O sea, por diferenciales no, a lo que yo recuerdo. Pero lo que sí he visto es que lo pone por definición, o sea, exacto por definición. Entonces, igual tener en cuenta este método que normalmente es el tradicional. Igual no es tan complicado, pero sí es verdad que este es más sencillo. Ah, y también habría que aplicar esta condición inicial, me lo he olvidado. Es sencillo, una vez que hemos obtenido el resultado final, que es este de acá, en cualquiera de los dos casos que hayamos elegido, habría que reemplazar cada y cada x por el valor que nos han dado. En este caso, bueno, lo reemplazamos, todo va a ser 1, entonces sería 1 al cuadrado, 1 a la menos 3, más 1 al cubo dividido entre 3, igual a constante. 1 al cuadrado es 1, 1 a la menos 3 es 1 igual. Tenemos 1 al cubo va a ser 1, entonces en total me va a quedar 1 más 1 sobre 3, igual a c. Si dividimos esto entre 3 y lo multiplicamos igual, me quedaría mismo denominador y se suma lo de arriba, que sería 3 más 1, 4, igual a constante. Entonces la constante va a ser igual a 4 tercios. Entonces esta constante de acá, el valor de la constante que hemos pillado al reemplazar los valores del y y la x, lo reemplazamos en el resultado final. En este caso, x al cuadrado y a la menos 3 más y al cubo dividido entre 3 igual a
Ya no sé, sino 4 tercios. Eso. Y ya estaría resuelto este ejercicio. A ver, voy a poner uno más. No, aquí pasaron más. A ver, a ver, bien. Bien, resolviendo estos dos de acá, igual por el otro método que les enseñó, que en este caso es por diferencial. Vamos a resolver este primero de acá. Como hicimos antes, mandamos esto que está dividiendo a cada término de acá. En este caso sería y dividido entre coseno al cuadrado de xy. Y como está abajo, lo paso como secante, entonces sería y secante de al cuadrado de xy. Más seno de x por coseno al cuadrado de xy, dividido entre coseno al cuadrado de xy, se simplifica, entonces me queda solo esto. Todo esto por la diferencial de x. Más, aquí lo mismo, como tenemos el coseno abajo, lo mando arriba como secante, entonces quedaría x por secante al cuadrado de xy, más seno de y, diferencial y, igual a 0. Y lo que hacemos acá ahora es mandar las diferenciales a cada término. Entonces, esta diferencial de x lo pasamos aquí y aquí a multiplicar por separado. Entonces tendríamos y secante al cuadrado de xy, diferencial de x, más seno de x, diferencial de x. Más aquí lo mismo, esta diferencial de y pasa aquí a multiplicar. Entonces tendríamos x por secante al cuadrado de xy, diferencial de y, más seno de y diferencial de y, igual a 0. Bien, ahora nos fijamos en aquellos términos en donde la diferencial, la variable en la que se esté diferenciando, esté en lo que lo acompaña, por así decirlo, en el coeficiente. En este caso, en este término de acá, el coeficiente está en función de solo la variable x, entonces aquí también la diferencial. Entonces podemos directamente aplicar el método de diferenciales, que en este caso consiste en integrar el coeficiente que lo acompaña a la diferencial. Integrando esto, integral de seno de x me da menos coseno de x, ¿no? Una vez integramos eso, simplemente lo encerramos, por así decirlo, en una diferencial, todo el valor. Lo mismo con lo que tenemos acá. Aquí, como podemos ver, la diferencial está con respecto a una variable que en este caso es y la función que lo acompaña a esa diferencial también está en función de solo esa variable y. Entonces directamente integramos lo que está aquí en la función. La integral de esta función va a dar lo mismo, que sería menos coseno de y. Y todo eso lo encerramos en una diferencial. Entonces tenemos la diferencial de menos coseno de y. Ahora, para los demás valores, en los demás términos, donde tenemos que la diferencial, en este caso de x, no corresponde con lo que es la función tiene y incluido. Lo mismo aquí, en la diferencial de y, tenemos que la función está entre x y y igual. Lo que intentamos hacer entonces es factorizar aquí lo que se pueda. En este caso, lo que podemos factorizar es el secante al cuadrado de x y y. Y aquí igual, secante al cuadrado de x y y. Entonces, si factorizamos eso, nos quedaría algo así. Secante al cuadrado de x y y. Entre paréntesis, lo que sobra. En este caso, queda y diferencial de x más x diferencial de y. En este caso, lo que nos queda entre paréntesis es parecido a lo que tenemos en la diferencial de una multiplicación. O sea, si tuviéramos la diferencial de una multiplicación, que es es casi lo mismo que una derivada de una multiplicación, tenemos que es la diferencial de la primera por la segunda sin diferenciar, por así decirlo.
más la diferencial de la segunda, que sería y, por la primera sin diferencial. Y nos podemos fijar que es lo mismo que tenemos aquí dentro del paréntesis. Entonces, en vez de todo esto, yo puedo poner esta diferencial de la multiplicación de esas dos variables. Entonces, a ver, en total quedaría secante al cuadrado de xy y diferencial de xy, ¿no? Y ahora, como podemos ver, lo que se está diferenciando, que en este caso es x y y, sí corresponde a lo que tiene la función, que en la función solo hay términos de x y y multiplicándose. Entonces directamente ya podemos integrar esto de acá. Y si lo integramos, la integral de esto en el formulario o de memoria se lo pueden saber que es la tangente de la variable que tenemos aquí dentro. Entonces sería la tangente de x y y. Y tenemos que encerrarlo dentro de una diferencial, una vez integrado. Bien, una vez tenemos esos valores que hemos hallado, bueno, ya hemos hallado todos, entonces todas estas diferenciales los sumamos juntos, acá. Esta diferencial más esto acá, más esto, igual a 0. El paso final sería simplemente integrar el lado izquierdo y el lado derecho. Como el lado izquierdo es una suma, entonces la integral se va a repartir en cada término. Entonces tendríamos la integral de este, más la integral de esto, más la integral de esto. Y en el lado derecho igual la integral de esto. Integral con la diferencial se simplifican, entonces tenemos integral con eso, se va, esto igual y esto igual. La integral de 0 es una constante, entonces al final me queda lo que está dentro de las diferenciales, ¿no? De x más aquí tangente de xy más, bueno, en este caso menos coseno de y igual a una constante. Y ese ya sería el resultado. Y como podemos ver, da lo mismo que habíamos hecho por definición, que era esto de acá. Y da lo mismo. Entonces pueden aplicar cualquiera de esos métodos, el de unión, definición y diferencial. El que les parezca más fácil. Entonces, eso sería. Podemos resolver este igual por el método de diferenciales, ya que lo hemos resuelto por los dos anteriores. No. Mm, Tendríamos 2xy a la menos 3 diferencial de x más, si repartimos el y a la 4 en cada término a dividir, entonces en este término y al cuadrado dividido entre y a la cuarta me queda y a la menos 2, ¿no? Y en este otro término me queda 3x al cuadrado y a la menos 4. Y diferencial de ello igual a 0. Ya. Como vimos, hay que separar las diferenciales, es decir, esta diferencial de y, pasarlo a cada término de acá. Entonces, aquí tendría 2xy a la menos 3 diferencial de x. Y aquí tendría y a la menos 2 diferencial de y. Y aquí menos 3x al cuadrado y a la menos 4 diferencial y. Simplemente repartido la diferencial a cada término. A ver, ya, igual a 0. Ahora hacemos lo mismo. En este caso, esta variable de acá, bueno, este término de acá, tenemos que la diferencial en este caso la variable y, la función que lo acompaña corresponde porque la función está respecto del solo y. Entonces integramos. Integrando esto de acá, sale, a ver, tenemos que sumarle 1. Sumándole 1 me da menos 1 y le dividimos por ese mismo menos 1, entonces me sale, al final todo esto integrando me sale menos y a la menos 1. Y esto hay que encerrarlo dentro de una diferencial. Luego, con los demás, como podemos ver, están mezclados las variables cuando hacemos la diferencial. Bien, entonces, a ver, vamos a intentar factorizar si es que se puede.
Aquí podemos factorizar el x y el y al cubo, a la menos 3. Así que ahora, x y a la menos 3, no, lo voy a hacer aquí. Y encerrando lo que sobra. En este caso, sobra solo 2 diferencial de x. Y acá me sobra menos 3x y a la menos 1, ¿no? Diferencial de y. A ver, diferencial de x tal. Yo. Bien, como podemos ver, esto no es parecido a lo que sería una multiplicación de una función, al menos a primera vista. A ver, la primera por la segunda se diría, a ver, vamos a resolver este más. Lo voy a copiar tal cual. O voy a intentar copiarlo de su manera a ver si resulta ser más sencillo. X al cuadrado más y al cuadrado. Le hago la menos un medio en este caso porque está dividiendo. Luego x a la menos 1 y más y a la menos 1. Todo esto diferencial de x. Más y por x al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto elevado a la menos un medio. Y a la menos 1, supongo que esto es un más. X por y a la menos 2. Diferencial de y igual a 0. A ver, por unión yo creo que sería el más fácil. Así que podríamos hacerlo por ese método. O podríamos, a ver, si lo hacemos por definición, quizás sea más largo, pero vamos a intentar. Este sería la m, el que está acompañando la diferencial de x, y este sería mi n, ¿no? Si derivamos la m respecto de y, en este caso, a ver, x, sí. Em, X lo vamos a tomar como un número, entonces la X aquí, a ver, este término es el que se ve complicado de derivar, por así decirlo, porque habría que aplicar la regla de la cadena, entonces, a ver, este X que está afuera es un número, ¿no? Entonces lo vamos a tomar como un número, entonces lo vamos a dejar ahí. Luego, aquí dentro de la función que está siendo elevado a la menos un medio, tenemos la Y, entonces eso nos interesa. Entonces, aplicando la regla de la cadena, primero derivamos lo que es el exponente, por así decirlo. Entonces, el exponente baja, quedándonos menos un medio por el mismo término que tenemos, pero el exponente restado en 1. Como son fracciones, más fácil, en vez de menos 1, poner menos 2 sobre 2. Así tenemos el mismo denominador. El resultado de esto va a dar en el denominador 2 y los de arriba, que son los numeradores, los sumamos en este caso. Menos 1 menos 2 me da menos 3 medio en total. Entonces me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 3 medio. Por, y como estamos aplicando la regla de la cadena, en este caso hay que derivar lo que está dentro de la función, en este caso la función exponente, ¿no? Entonces habría que derivar todo esto. Entonces tendríamos la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado. Derivada. Como es una suma, entonces tengo que repartir la derivada en cada término. Entonces,
la derivada de x al cuadrado, como x lo estamos tomando como un número, entonces x se va y se hace cero, quedándonos la derivada de y al cuadrado. Y en este caso la derivada es fácil. El exponente 2 baja a multiplicar y me queda y. Y el 2 con el 2 se simplifica, quedándonos esta expresión. Y recordemos que en un inicio teníamos la x multiplicando, entonces lo vamos a poner aquí, x. O lo ponemos aquí, si no, no. Ahí está. Entonces este sería el resultado de haber derivado la expresión. Entonces lo colocamos aquí, ya hemos derivado todo esto, me quedaría menos x al cuadrado más y al cuadrado menos 3 medios xy. Luego estamos derivando respecto de y, entonces este x elevado a la menos 1 se hace 0. Y esto de acá, la derivada, le restamos 1 al exponente. Bueno, el exponente baja en este caso, menos, y le restamos 1 al exponente, en este caso menos 1, menos 2. Entonces va a dar menos 2. Esta sería la derivada respecto de y. Ahora, hay que derivar n, que es todo esto, respecto de y, de x, perdón. Entonces derivada de n respecto de x. Ok. Es muy similar a la derivada que hicimos anteriormente. Lo voy a poner aquí para explicarlo de nuevo, si no. Como estamos derivando respecto de x, la y lo voy a tomar como un número, entonces la y se queda ahí. Derivamos esto, entonces, que ahí ya está la x dentro. Vamos a hacer regla de cadena, entonces derivamos el exponente primero, el exponente baja, menos un medio. Este ya está multiplicando, entonces lo dejo ahí. Luego, bueno, le restamos 1 al exponente, que hemos visto que da menos 3 medios, entonces sería al cuadrado y al cuadrado, todo esto elevado a la menos 3 medios. Y luego derivamos todo lo que está dentro, entonces la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado, derivada respecto de x. Entonces, si derivamos cada uno por separado, porque es una suma, la derivada de y al cuadrado respecto de x, como y lo estamos tomando como un número, va a ser 0. Entonces vamos a derivar solo x al cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado, el exponente baja, o sea, baja al 2, y le restamos un exponente, 1 al exponente, quedándonos x. Luego este 2 con este 2 se va, y me queda esta expresión. Y al y lo puedo llevar aquí para que sea más fácil de entender. Y me queda todo esto acá, que lo puedo copiar aquí, menos x al cuadrado más y al cuadrado, menos 3 medios, xy. Ahora, como estamos derivando respecto de x, esta y lo vamos a tomar como un 0. Y aquí, a ver, estamos derivando respecto de x, entonces todo esto que está acompañando la x es un número. Entonces derivando solo la x me queda 1, multiplicado con el y a la menos 2 me queda solo y a la menos 2. Entonces derivando es un negativo, ¿no? Porque aquí si no, no va a ser ¿cómo se dice? Sí, sí, gracias. Aquí sería negativo. Porque si no, esto sería positivo y al final no daría exacta, ¿no? Entonces ya, esto sería negativo. Ok, una vez que hemos determinado que ambos son iguales, y en este caso son exactas, podemos aplicar cualquiera de los dos, bueno, los tres métodos que hemos visto, el de unión o el de definición. Voy a hacer el de definición, entonces sería aplicando las fórmulas que teníamos antes, que era la derivada de la función respecto de x igual a m, derivada de la función respecto de y igual a n. En este caso cualquiera parece difícil de integrar, entonces voy a elegir cualquiera, voy a elegir este mejor. Entonces, la derivada de una función respecto de x igual a m, en este caso m, el valor de m, ¿cuál es? Es esto de acá, todo esto acá, entonces es, a ver, lo voy a copiar mejor.
A ver. El valor de m es todo esto, entonces lo voy a pegar ahí. Ahora, la diferencial de x que está dividiendo, lo paso aquí a multiplicar todo. Y lo siguiente es desaparecer las diferenciales. Entonces, integrando esto, integrando todo esto, integral con la diferencial se va y me queda la función igual. Y esto sería lo que habría que integrar. Entonces tenemos una suma de términos. Entonces la integral voy a repartirla en cada término. Tendría el que parece el más complicado este de acá, x por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos un medio, más integral de x a la menos uno. Bueno, me olvidé aquí de la diferencial de x. Y aquí más el y a la menos uno, como lo estamos tomando como un número, va a ser y a la menos uno, integral de diferencial de x. Ya. Ahora, estas dos integrales son sencillas. Voy a resolver directo. O bueno, resolvamos esto, no, es más complicado. Lo voy a copiar aparte para poder resolverlo, pero acordémonos que como estamos integrando respecto de x, la y lo vamos a tomar como un número, ¿no? Entonces, a ver, si lo copiamos aquí aparte. A ver, mejor si lo ponemos de otra forma para poder verlo mejor. Grande. Y aquí tenemos x arriba y aquí tenemos una raíz abajo de x al cuadrado más, en este caso, y al cuadrado, ¿no? Diferencial de x. En este caso tenemos un formulario igual para, para este integral, si no mal recuerdo. Está acá. Pero no sé si el ingeniero igual les deja usar formulario de integrales. A ver, ¿dónde está? Lo tendría aquí. Igual se puede resolver si no me equivoco. A ver, ¿dónde está? Se puede resolver por método de sustitución trigonométrica, si no me acuerdo. Mal recuerdo. No, a ver, para no tardar, lo voy a hacer por formulario nomás. ¿Dónde está? No, bueno, en realidad creo que se puede hacer fácil, de hecho, me he complicado mucho. A ver, es por cambio de variable, creo. Vamos a intentar igual. Si hacemos todo lo que está dentro de la integral, lo igualamos a una variable u, por ejemplo. A ver, sería u va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y al cuadrado es un número. Entonces, bueno, ya tenemos esta variable. Ahora, yo necesito la diferencial de x, entonces voy a derivar u respecto de x. ¿Ok? Ahora, si derivamos u respecto de x, hay que derivar también el lado derecho. Derivando el lado derecho, tenemos la derivada de esto, que va a ser 2x, y la derivada de esto, que es un número, entonces vamos a hacer como que 0, en este caso. Entonces me queda así. Y ahora esta diferencial de x la paso al otro lado a multiplicar, quedándome algo así. Diferencial de u igual a 2x, diferencial de x. Y ahora, como yo veo aquí que arriba tengo lo mismo, x diferencial de x y x diferencial de x, pero este 2 de acá me está molestando. A ver, si quiero borrar. Ya. Entonces este 2 lo voy a mandar aquí directamente a dividir. Entonces quedaría así. Y ya tenemos nuestras dos fórmulas, por así decirlo, para poder reemplazar. Entonces la integral del reemplazo tendría, tendría la integral de x diferencial de x, en este caso es diferencial de u dividido entre 2. Ese 1 sobre 2 lo voy a sacar directo y tendría diferencial de u dividido entre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, que en este caso es u. Entonces voy a poner directamente u.
Ahora, para que sea más fácil de integrar, 1/2 integral. Esta raíz lo voy a poner como en su otra manera, su otra notación, que sería elevado a un medio. Y como está abajo, lo voy a llevar arriba como signo, con signo negativo. Igual a menos un medio, diferencial de u. Como podemos ver, es más fácil de integrar. En este caso tendríamos un medio. Y la integral de esto sería, le sumamos 1 al exponente. El 1 podemos ponerlo como 2/2. Tendríamos el mismo denominador. Restamos los numeradores. 2 menos 1 sería 1. Tendríamos un medio. Entonces ese sería el resultado de la integral u elevado a la un medio dividido también entre ese un medio, ¿no? Ahora, como tenemos esta expresión, bueno, sería lo mismo que este 2 de acá, se simplifica con este porque está dividiendo, por así decirlo. O si quieren pueden aplicar la regla esa de extremos con extremos y medios con medios. Total, les queda que este 2 se multiplica aquí arriba, este uno con uno se queda igual. Y ya lo pueden simplificar. 2 con 2 se simplifica y me queda u a la un medio. El resultado de toda la integral. Lo que faltaría sería simplemente reemplazar o volver a regresar el cambio de variable. En este caso u teníamos que era igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces me quedaría la raíz, por el 1 medio digo, de x al cuadrado más y al cuadrado. Bien. Este sería el resultado de la integral. Entonces, ah, recordemos que estábamos acá. Entonces tendríamos la función igual. Esta integral vimos que nos dio raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Más y al cuadrado. A ver. Y estas integrales de acá, lo mismo hay que sumarle 1 al exponente y en este caso, bueno, en este caso, esta integral de acá es con fórmula, ¿no? Que es logaritmo natural de x. Y aquí más esta integral de acá, que me da y a la menos 1 por x, ¿no? Y como la y lo estuvimos tomando en cuenta como un número, entonces sería c sub y, ¿no? Y tendríamos esta función. Ya. Ahora tendríamos que derivar la función respecto de y en este caso, porque tomamos este camino de acá, esta fórmula. Entonces, como hemos tomado esta fórmula, hay que derivarlo respecto de la otra, que es diferencial de y. Haciendo eso, derivamos todo esto. La derivada de esto es ahora un medio. Derivándolo más rápido, ¿sí? Que al cuadrado más al cuadrado. Luego lo al medio. El exponente baja, un medio, le restamos 1, restando 1 sale menos un medio, ¿sí? Entonces sale así. Por regla de cadena hay que derivar lo que está dentro igual. Entonces derivando lo que está dentro, que es x al cuadrado más y al cuadrado. Como estamos derivando respecto de y, la x lo vamos a tomar como un número, entonces va a ser 0. Y me queda esto de acá. Y la derivada de y al cuadrado es el exponente baja, o sea, el 2 baja. Me queda la y. Y esta de 2 con este 2 se va, se simplifica y me queda este término de acá. Ya tendríamos derivado esta parte de acá. Luego derivamos respecto de y esto, como no hay ninguna y, entonces va a ser un número y esto va a ser 0. Luego derivamos esto, la derivada de esto baja el exponente, menos 1, y le restamos 1 quedando y a la menos 2, ¿no? Por x. Y esto lo dejamos en esa notación, ¿no? Derivada de constante y respecto de x. Como tenemos aquí la derivada de la función respecto de y, hay que reemplazarlo por la fórmula que tenemos aquí, que es igual a n. Entonces todo esto va a ser igual a n. Pero ¿qué es n? N en un inicio tenemos que es todo esto acá. Esto acá. Wow. Entonces lo voy a reemplazar. A ver, así. Ya. Y como podemos ver, eh, gracias a Dios se puede simplificar, digamos, esto de acá. Bueno, normalmente siempre se va a poder simplificar, si no es como un indicio de que hemos hecho algo mal.
pero en este caso, este término con este término se va porque se van a restar. Esto acá igual, el menos y al cuadrado a la menos 2 por x, igual se simplifica con este, entonces se simplifica. Y al final me queda, ordenando un poco, la diferencial de la constante sub y respecto de y, igual a y a la menos 1. Luego esta diferencial la pasamos al otro lado a multiplicar y aplicamos integrales, integramos a ambos lados, esta integral con esta diferencial se va y me queda la constante sub y. Y esta integral es por fórmula el logaritmo natural de y. ¿Ok? Y ya lo hicimos, directamente esto lo reemplazamos aquí en la constante sub y que teníamos, por eso lo enmarcamos antes. Y tendremos la función es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más logaritmo natural de x más y a la menos 1 por x más logaritmo natural de y. Y también por fórmula inicial tenemos que la función va a ser igual a una constante, entonces todo esto que pillamos lo vamos a igualar a una constante y ahí terminaría el ejercicio. Y este sería el resultado. Ya. Eso por el método de definición. El de unión, a ver, lo voy a intentar. Vamos a ver. Como lo hice muy grande esto, lo voy a hacer más chico. Ok, a ver, tenemos esto que se está multiplicando con la diferencial de x más todo esto que se está multiplicando con la diferencial de y. Todo esto igual a 0. Bien. Por el método de unión tenemos que hay que pasar las diferenciales a cada lado, o sea, cada término. En este caso tenemos tres términos, entonces vamos a pasar a cada término, a multiplicar la diferencial. Entonces tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos un medio, más x a la menos 1 más y a la menos 1. Bueno, perdón. Hay que multiplicarlo por la diferencial de x, aquí igual, diferencial de x y aquí igual, diferencial de x. Ya. Y lo mismo aquí. Tenemos la diferencial de y habría que multiplicarlo aquí, aquí y aquí. Entonces tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos un medio, diferencial de y, más y a la menos 1, diferencial de y, menos x y a la menos 0. Lo siguiente, teníamos que esto en vez de más iba a ser unión, entonces esto va a ser unión. Y lo siguiente sería integrar toda la expresión. O sea, integramos esto de acá, todos los términos que tenemos sumando, incluso el cero de la derecha, y simplemente integramos. A ver, en este caso creo que es la misma integral que habíamos resuelto antes. Lo voy a poner en su otro término, voy a poner su otra notación, por así decirlo. Luego, esta integral de acá ya la resolvimos, de hecho, que es logaritmo natural de x. Esta de acá, como y a la menos 1, lo estamos tomando como un número, ya que la diferencial de x está aquí. Y no hay ninguna x aquí, entonces va a ser y a la menos 1. Y la integral de esto al final va a ser x, ¿no? Unión. Luego, esta integral de acá quedaría y dividido entre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, diferencial de y. Lo mismo, aquí tenemos la integral y a la menos 1
que sería igual por fórmula al logaritmo natural de y. Luego, por aquí tenemos un negativo. La x lo voy a tomar como un número, entonces lo puedo sacar de la integral y me quedaría y a la menos 2 diferencial de y. Y integrando esto le sumamos 1 al exponente, o sea, me quedaría y elevado a la menos 1 dividido entre menos 1, el resultado. ¿Ok? Y a la menos 1 dividido entre menos 1. Ese menos 1 con el menos que está aquí arriba se simplifica y me queda x por y a la menos 1, con el signo positivo ahora, y a la menos 1. Y en el lado derecho me queda la integral de 0, que sería la constante. ¿Ya? Ahora, para esta integral de acá, creo que esta ya la resolvimos aquí. La integral, sí. Entonces ya lo podemos reemplazar directo. Sería la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. La raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y todo lo demás se queda. Lo único sería resolver esta integral de acá. Y voy a intuir que creo que da lo mismo. Pero a ver, vamos a intentar resolverlo igual. Y dividido entre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado dividido entre diferencial de y. Bueno, de hecho sí, va a dar lo mismo porque como estamos tomando la x como un número y aquí la diferencial es respecto de y, ¿no? Entonces es lo mismo que la otra integral que tomábamos el otro número o la otra variable como un número, pero igual la vamos a resolver igual. Por cambio de variable decimos todo esto que está dentro de la raíz va a ser igual a u, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora integramos, bueno, derivamos la u respecto de y para así obtener la diferencial y poder reemplazar. Pero si derivamos el lado izquierdo hay que derivar el lado derecho. Y como estamos derivando respecto de y, esta x al cuadrado se hace 0. Luego este y al cuadrado, derivando el 2 baja y, le restamos 1 al exponente, queda y ahí quedaría. Luego esta diferencial de y la pasamos a multiplicar. Y como podemos ver, tenemos un valor similar a lo que tenemos aquí arriba. Pero este 2 me molesta. Entonces lo voy a pasar aquí a dividir. Ya no estaría aquí, ya estaría aquí. Ya. Y ya podríamos reemplazar en la integral. Entonces tendríamos en la integral que y diferencial de y, que es esto de acá, va a ser igual a diferencial de u dividido entre 2. Ese dividido entre 2 lo voy a sacar afuera de la integral. Me quedaría diferencial de u. Y abajo me queda la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, que en este caso va a ser igual a u. Entonces raíz de u. Lo puedo poner en su otra notación más fácil. U a la 1 medio. Y puedo llevarlo arriba con su exponente negativo. U a la menos 1 medio. Diferencial de u. Y como vimos antes, hay que sumarle 1 al exponente para integrar. Más 1 da u a la 1 medio. O sea, me da esto. U a la 1 medio. Y dividiendo por ese mismo exponente. Y al dividir esto con esto se simplifica. Y me queda u a la 1 medio al final. Y reemplazando por el valor que estaba en el cambio de variable me da raíz de u, que en este caso es x al cuadrado más y al cuadrado. Y como vemos me da el mismo valor aquí en esta integral. Ya, entonces, a ver, voy a copiar lo mismo que está aquí. Y aquí vimos que me da el mismo valor, entonces va a ser raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más logaritmo natural de y más x y a la menos 1 igual a c. Bien, esto de acá, como estamos haciendo la unión, entonces este valor con este valor se repiten, entonces va a ser solo 1, x al cuadrado más y al cuadrado. Esto de acá no se repite porque aquí es logaritmo natural de y, entonces lo vamos a sumar igual, agregar a la función. Luego esto de acá sí se repite aquí, entonces lo vamos a escribir solo una vez, x y a la menos 1. Esto ya lo hemos copiado, esto no, esto de acá no se repite, entonces lo vamos a sumar, logaritmo natural de y más. Y esto de acá vimos que se repite con esto de acá, y ya lo hemos colocado. Entonces quedaría así el resultado.
y todo esto igualado a una constante C. Y ese sería el resultado de esta función. Que como podemos ver da lo mismo que hemos resuelto por definición. Entonces si pueden, resuélvanlo con el método que más les sea más familiar o más fácil. En este caso pues, veo más fácil este, la verdad. Y ya, eso sería. No sé si tienen alguna otra duda más.